Perfecto, muy profunda esa presentación de mi hermano Alejandro, un gran hermano que nos instruyó en nuestra época de jóvenes. Recuerdo yo que visitábamos con frecuencia su casa y hacíamos los ágapes allí con los jóvenes de la iglesia y nos enseñó mucho junto con su esposa, con Linda. De verdad que ha sido un instrumento que Dios ha puesto en la vida de muchos de nosotros. Y le doy primero la gloria a Dios por ello. Y esta invitación que me hace, es un honor, hermanos, poderlos acompañar, estar con ustedes. A muchos de ustedes no los conozco y quiero desear mucha bendición de parte de nuestro Dios para todos y cada uno de ustedes, para sus familias. Hoy quiero, hermanos, hablarles de esas herramientas que nuestro Dios nos entrega para que estemos listos en el campo de batalla. Porque el cristiano es un guerrero por siempre. Cada instante, cada minuto en la vida del cristiano se convierte en una batalla, hermanos. En una batalla contra su propio cuerpo, hermanos. Porque este cuerpo pide lo opuesto a lo que nuestro espíritu esté clamando. La misma palabra de Dios lo manifiesta y así usted y yo lo hemos sentido, hermanos, a lo largo de nuestra vida como cristianos. Hoy quiero resaltar, hermanos, hablar de ese tema. Los ejércitos en el mundo se enorgullecen al mostrar su fuerza, su poder a través de las armas. Les ha tocado a ustedes y nos ha tocado ver por la televisión de pronto incluso el ejército de Estados Unidos, el ejército ruso y diferentes ejércitos en el mundo que son muy poderosos, mostrando su arsenal, mostrándole al mundo su capacidad bélica. Y eso de alguna manera le envía un mensaje a los enemigos. Y son mensajes tan claros como los de: si piensa atacarme, piénselo dos veces. Considérelo si piensa en atacar a mi país. Y en ese orden de ideas, hermanos, así se convierte esa lucha con nuestro enemigo. Yo sigo insistiendo en esa batalla que usted y yo permanentemente tenemos. Hoy usted y yo tenemos nuestras armas de guerra también, porque es una lucha constante la que el cristiano sostiene frente al enemigo. Y en este orden debemos entender cuáles son esas armas que hoy posiblemente no hemos mostrado al enemigo. Y el enemigo hace uso de ese desconocimiento nuestro para atacarnos. Cuando usted y yo no dimensionamos, cuando usted y yo subestimamos esas herramientas que Dios nos da para poder batallar, el enemigo se aprovecha de ese desconocimiento. Por eso hoy quiero, hermanos, que nos acerquemos a dos armas muy especiales. El tiempo de pronto es corto y no nos da de pronto para profundizar tanto, pero hoy quiero resaltar dos de ellas. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Lucas capítulo 4. Allí perfectamente encontramos Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, nos habla el texto de lo que fue la tentación de Jesús. Pero antes de entrar allí al texto que tanto hemos leído, cuando el enemigo ataca al mismo Jesús, ahí en el versículo 1 encontramos elementos que son muy importantes para nuestra vida hoy también. Vamos a leer, hermanos, en el versículo 1 de Lucas capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero que nos detengamos un instante allí y podamos descubrir, hermanos,
parte de ese arsenal que usted y yo tenemos para contrarrestar esos ataques del enemigo. Habla de un hombre como usted y como yo, del Hijo de Dios, pero en esa condición de hombre es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Así como usted y yo en algún momento de nuestra vida decidimos entregar nuestra vida a Dios y a través del bautismo recibimos el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios acá muy claramente que Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando se habla de lleno, no habla en términos medios ni en términos pocos, no habla por poquitos, habla de una abundancia del Espíritu Santo en Jesús. Está refiriéndose a ese lugar en el que el Espíritu de Dios abundaba, no a medias, no por pocos, no, hermanos. Habla muy claramente la palabra de Dios que es lleno del Espíritu Santo. Si nosotros entendiéramos lo que hemos recibido cuando aceptamos a Cristo, cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, entendemos que ese poder y esa fuerza que hace parte de la divinidad es esa principal herramienta que usted y yo tenemos para poder contrarrestar al enemigo. Pero cuando abunda, cuando somos llenos de ese espíritu en nuestro ser, porque efectivamente nosotros podemos haber sido bautizados, nosotros podemos haber recibido el Espíritu Santo, pero muy posiblemente no estemos llenos de él. Y es ahí donde esa herramienta, es ahí donde ese instrumento de lucha se minimiza, se vuelve invalorable, hermanos, para esa batalla que usted y yo tenemos contra el enemigo. Aquí hay un elemento, el Espíritu Santo llenando nuestro ser, sobreabundando en nuestras vidas. Dice el texto allí que volvió del Jordán. Muchos de nosotros, si ubicamos el contexto, él precisamente venía de haber recibido el bautismo. Aquel bautismo que Juan le hace a Jesús. Y dice que vuelto del Jordán, volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, hemos aceptado que pueda llenar cada espacio de nuestras vidas. Hemos decidido aceptarlo en pleno, en cada espacio, en cada lugar, en cada faceta de nuestras vidas. Cuando se habla de esa plenitud del Espíritu en nuestras vidas, no se puede concebir el Espíritu de Dios a medias. No se puede concebir el Espíritu de Dios por momentos. Se concibe en su plenitud dentro de nuestro ser. Allí, cuando Jesús salía del Jordán, lleno del Espíritu Santo. Había una fuerza, hermano. Había un poder muy grande allí que investia a Jesús y era debido a ese Espíritu de Dios que moraba en él y que ahora usted y yo lo tenemos y que lo debemos dejar llenar, que lo debemos dejar que abunde en nuestra vida, en su vida y en mi vida, mi hermano. Dice la palabra del Señor que fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos por esa segunda herramienta, hermanos, por esa segunda arma que tiene el Hijo de Dios y que hoy obviamente usted y yo también tenemos. Paradójicamente, si habláramos de desierto, estaríamos hablando de cosas contrarias o de asuntos contrarios a lo que puede hacer la comodidad del hombre. Si usted y yo planeáramos unas vacaciones hoy,
el último de los lugares que elegiríamos sería un desierto. Obviamente porque cuando hablamos de vacaciones estamos pensando en relajarnos, en poder sentirnos más cómodos, en no estar estresados. Y obviamente el desierto no es una de las opciones. Mi hermano, paradójicamente el Espíritu dice, lleva, impulsa por allí en el Evangelio de Marcos, leemos que el Espíritu Santo impulsa a Jesús hacia el desierto. Entonces, una es que el Espíritu abunde en nosotros y otra que el Espíritu nos esté llevando. ¿Y hacia dónde nos está llevando, hermanos? Aquí habla que nos lleva a lugares desérticos, nos lleva a lugares difíciles, nos lleva a lugares que no son tan cómodos para nuestros cuerpos, que bien pudiéramos negarnos, y de hecho lo hemos hecho, hermanos. De pronto de una o de otra manera nos hemos negado a dejarnos impulsar, a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Eso ha impedido que Él obre abundantemente en nuestras vidas, porque le hacemos esa resistencia. Nuestro cuerpo hace esa resistencia a lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu? Llevarnos hacia el desierto. Porque así como lo hizo con Jesús, hermano, yo sé que lo ha hecho con nosotros. Yo sé que lo hace con nosotros, mis hermanos. El desierto se convierte en ese lugar donde se adolece, donde se padece, donde se sufre, donde se tiene la escasez de recursos, de alimento, de agua. ¿Para qué? Para alimentar este cuerpo. Porque eso es lo que necesitan nuestros cuerpos. En caso de no alimentarse, se van a enfermar, se van a debilitar. Y para allí, en esa dirección, era que el Espíritu de Dios estaba llevando a Jesús. En nuestro lugar de hijos de Dios, pensamos que al hacernos cristianos, todo va a estar bien. A veces pensamos y de alguna manera nos han adoctrinado en algunas ocasiones cuando nos hablan de ese evangelio de la prosperidad. Pero hermanos, déjenme decirles que contrario a esto, observamos que el Espíritu de Dios lleva a Jesús hacia un lugar de escasez, hacia un lugar de insuficiencia para el cuerpo. De hecho, el texto mismo nos habla, allí en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Dicen, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ese cuerpo de Jesús sintió el hambre que usted y yo hoy sentimos y no comemos. Y pareciera pensarse que no se amaba entonces, pareciera que el Espíritu de Dios no amaba a Jesús. ¿Por qué lo maltrataba de esa forma? Porque de esa misma forma, si cuestionamos en este asunto, podemos cuestionar la situación difícil por la que estamos viviendo nosotros hoy. No sé qué asunto o no sé qué problema puedas tener hoy, mi hermano y hermana. No sé qué dificultad puedas tener a nivel familiar, a nivel laboral, que pueda estar convirtiéndose en ese desierto en el cual te debilita, te hace estar intranquilo, te hace estar incómodo. Y preciso ese desierto, hermanos, de alguna manera se convierte en ese puente para poder llegar a Jesús, para poder llegar a esa forma de Jesús. Yo me imagino a Jesús mirando hacia el cielo, hermano, en esa plena comunión con su Padre. Yo me imagino a Jesús durante esos 40 días mirando hacia el cielo, no mirando hacia la arena. No mirando hacia la arena, hermanos, porque
a veces nos vemos, usted y yo como cristianos, mirando más hacia la arena que hacia el cielo, cuando estamos en esas zonas desérticas. Y es ahí donde nos debilitamos aún más. De hecho, el cuerpo puede estar padeciendo, el cuerpo puede estar debilitándose en medio de esa preocupación, en medio de ese dolor. Pero tu mirada y mi mirada, mi hermano, deben estar puestas al cielo, ahí en medio del desierto. En Eclesiastés capítulo 7, quiero invitarlos, hermanos, a que lo leamos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. 3. Eclesiastés 7:3 dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El hombre, en su condición de humano, en plena abundancia, hermano, se ve autosuficiente. Porque si fuéramos a preguntarnos por qué el desierto, el hombre se ve autosuficiente en medio de la abundancia. Su creador, su Señor, su Dios, pasa a un segundo o tercer plano en la vida. Porque ya lo tengo, ya tengo todo, ya me considero feliz con lo que tengo materialmente. Y toda esa abundancia que pueda tener, o esa poca abundancia que pueda tener, porque es relativo el concepto de abundancia, se convierten en el impedimento para tener esa perfecta comunión con su Señor. Es difícil poder entender por qué el desierto se convierte en esa arma amiga para el cristiano. Porque ese momento de prueba y de tribulación se convierten en ese instrumento para poder contrarrestar el ataque del enemigo. Y es por eso mismo, mis hermanos, por nuestra propia condición. Porque allí en el desierto vamos a tener esa dependencia plena de nuestro Señor. Porque allí en medio de esa escasez de recursos, vamos a darle valor a esa comunión que necesitamos tener con el Señor. Y lo vamos a buscar con más frecuencia. Sucede, hermanos, en este último año, ustedes mismos han visto cómo el mundo se ha volcado a pedirle a Dios, a orarle al Señor. Y de alguna manera, toda esta pandemia nos ha ayudado a acercarnos más al Señor. Porque el corazón, como dice allí en Eclesiastés, se comienza a enmendar, se comienza a curar en medio del dolor, en medio de la tristeza. Y es allí como nos muestra el Espíritu porque nos lleva más fácil hacia el desierto. ¿Por qué no llevó a Jesús a Jerusalén o a Egipto o a una gran metrópolis en aquella época? No, vamos a afinar ese corazón en el desierto. Y hoy nos hace esa invitación también, mis hermanos. Hoy también nos pone ese desierto ante nosotros para que podamos fortalecernos, para que podamos salir avantes en esas batallas. Tercera y última herramienta, mis hermanos. Allí en los versículos, continuando leyendo allí en Lucas capítulo 4, encontramos en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10 esa respuesta tan perfecta, hermano. Esa respuesta tan determinante en Jesús. Cada que el enemigo mandaba su golpe. Esta frase que le dice Jesús, con la que le responde: escrito está. Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios es la que nos da la verdadera vida. Es la que debe alimentar realmente al cristiano.
Jesús tuvo la oportunidad de nutrirse de la palabra de Dios, allí en ese desierto. En esa comunión, en esos momentos tan íntimos con Jesús. Él tuvo esa gran oportunidad de poder alimentar su espíritu. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Incluso allí en el versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando él le da la prelación al alimento espiritual más que al material, esa hambre de 40 días que pudiese sentir su cuerpo pasaba a un segundo plano. Claro que estaba débil. Claro que usted y yo nos podemos debilitar cuando dejamos de comer, obviamente. Pero allí, en ese momento, Jesús estaba pleno, hermano. Esa comunión con el Padre durante todo ese tiempo. Esa unión con Cristo, con el Espíritu, le ha permitido estar tan fuerte para no caer ante las solicitudes que el enemigo le estaba haciendo. Nuestro alimento. ¿De qué nos alimentamos usted y yo como seres espirituales? Como cristianos. ¿Qué tanto nos alimentamos? Tener la palabra allí, en la punta de la lengua, como decimos nosotros por acá en Colombia. Poderla tener ahí, lista, para afirmársela, para confirmársela al enemigo. Pero a veces escasea esa palabra de Dios en nuestras vidas. Y claro, hermanos, el enemigo se aprovecha de ello y nos da golpes muy fuertes ante la ausencia de esa palabra, de ese alimento espiritual que usted y yo necesitamos tanto o más como necesitamos el alimento físico. ¿Cuántas veces nos alimentamos diariamente? ¿Cuánto lo hacemos en la semana? ¿Cuánto ejercicio de palabra estamos haciendo, hermanos, para poder fortalecer ese ser espiritual para el momento de la batalla? Dios tiene para nosotros estas tres grandes armas letales para el enemigo en el momento de la prueba. Ahora, es posible que usted y yo tengamos falencias, hermano, en una de ellas quizás, no sé, de pronto en dos de ellas, o quizás en las tres. El Espíritu no está abundando lo suficiente en mi vida para poder estar tan fuerte. Todavía no he podido dejar que ese Espíritu me impulse hacia esos desiertos, hacia esos momentos difíciles, porque me doblego fácilmente. Y de pronto la palabra de Dios no está morando lo suficiente en mi vida. Dice por allí en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, dice el apóstol Pablo. Y cuando dice abunde, hermano, es porque no puede ser por poquitos. No puede ser puchitos, como decimos nosotros. Debe abundar, hermanos. Debe abundar grandemente. Así como debe abundar ese espíritu. Usted y yo tenemos hoy ese gran desafío de poder tomar esas armas, hermanos. Incorporarlas a nuestra vida. Es posible que usted haya salido hace muchos años de ese río, de ese lago, de esas aguas que lo vieron nacer de nuevo. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de retomar, hermanos, ese espíritu que nos da Él, esa fuerza de ese espíritu abundando grandemente en nuestras vidas. Y nos muestra esos desiertos para que fortalezcamos, para que podamos estar fuertes ante el enemigo. Yo quiero, hermanos, que hoy meditemos
en estas tres grandes herramientas. Quiero invitarlos a que lo hagamos, a que el ejercicio lo incorporemos diariamente, permanentemente en nuestra vida. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Freddy. Qué bendición. Álvarez, qué gusto, hombre. Adiós.